Muy buenos días, queridos hermanos. Bonito sábado de resurrección. Este sábado de la primera semana de la octava de Pascua. El sábado de resurrección pues fue la otra semana, ¿no? Hoy es sábado todavía de resurrección porque estamos en la octava. 8 días, aunque son 7, 8 días posteriores a la fiesta, a la gran solemnidad, la solemnidad más grande de todas, que es la solemnidad de la Pascua. Les damos la bienvenida, un saludo a todos los que hoy regresan de vacaciones. Hoy sé que muchos hoy van a emprender un vuelo, camión, carro, o nos están oyendo en algún hotel por ahí de la playa o en algún pueblo. Pues muchas gracias a todos los que se toman el tiempo y ven Despertando Católicos todos los días. Quiero agradecer el favor de su atención a través de YouTube, a través de Facebook. Si ustedes no vieran estos programas, ¿qué sería de nosotros? No tendríamos el gusto, la emoción y la satisfacción de hacer estos programas. Despertando Católicos, despertando a doña Chana y a don Maclovio, que ven estos programas todos los días. Hermanos, pues vamos a escuchar la lectura del día de hoy y el Evangelio también, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este día vamos a escuchar una partecita del Salmo 117 que dice: la diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen al Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes. ¿Es difícil predicar la palabra de Dios? La verdad, es difícil. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios compromete a quien la predica. Imagínense yo hablando aquí de Dios y diciendo y todo, y en la calle siendo un diablo. Pues no coincide lo que uno dice con lo que uno hace, ¿no? Una persona que predica a Cristo tiene que predicarla con su palabra y con sus hechos, y sobre todo con sus hechos. Porque yo puedo ser un merolico, como hay tantas personas. Yo conozco gente en algunas parroquias que predica muy bonito, que habla muy bonito, que evangeliza muy bonito, pero que no vive muy bonito.
No sé si ustedes conozcan algún viejo, alguna mujer por ahí que hablan de Dios y se soban la cabeza y levantan las manos, pero en la realidad no son eso, ¿no? Hablan muy bonito de Dios, pero no viven como Dios manda. Y esto es un llamado importantísimo. Así que yo les quiero decir que todos ustedes, cuando se decidan a predicar a Cristo, prepárense porque va a ser difícil. Miren, todos ustedes, los que son catequistas, directores, encargados, coordinadores, auxiliares, ayudantes, y no se diga seminaristas, monjas, curas, obispos, todos predicamos la palabra de Cristo, no la palabra nuestra, no la palabra de nosotros, sino la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Cristo, debemos ser conscientes que la palabra de Cristo es una palabra, como San Pablo decía, es como una espada de doble filo que corta por un lado y por otro. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de los sentimientos, de la médula, del corazón, de la vida de las personas. Y cuesta trabajo. Miren, vean ustedes la primera lectura. La primera lectura dice que Juan y Pedro estaban en el templo junto con el que habían curado, el paralítico, y los sacerdotes los mandaron llamar y les dijeron: les prohibimos en el nombre de Dios que sigan hablando de ese Jesús de Nazareno. Ya no deben de hablar de ese mentado Jesús de Nazaret, porque ese hombre ya está muerto, ya olvídense. Ellos sabían que eran seguidores de Cristo y les dijeron que no les permitían seguir hablando. Como fuera lugar deberían de callarse. Y dice, los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, dice, porque no encontraron la manera de castigarlos. Dice, digan ustedes mismos, le responde Pedro, fíjese, le responden, dice, y Juan, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Así es. Miren, hoy en México y en muchas naciones hay personas que se sienten dueños de la verdad, sobre todo enamorados del poder, enamorados de la política, o dueños de grandes empresas, o dueños de grandes corporaciones, que no les gusta que los sacerdotes prediquemos, que no les gusta que los sacerdotes despertemos la conciencia de las personas, y tampoco ustedes los laicos. ¿Por qué los sacerdotes somos tan incómodos a veces para algunas partes del poder? Bueno, cuando esa parte del poder está muy podrida, somos incómodos. Cuando la parte del poder está sana, los poderosos nos agradecen y nos dicen cosas buenas. Yo me acuerdo, hace tiempo estuve en una parroquia y un presidente municipal me dijo: padre, yo le agradezco mucho, cuando usted llegó aquí al pueblo, la gente era muy irrespetuosa, era muy grosera con nosotros, era muy exigente, y usted llegó y empezó a hacer una labor de evangelización muy fuerte. La gente hoy es distinta, hoy es más tranquila, más moderada. Y fíjense, un político me dijo eso a mí y me sentí bien. Dije, pues vale la pena hablarles de Dios a las personas. Cuando una persona conoce a Dios de verdad, cuando lo conocemos de verdad, nos moderamos, sabemos dirigirnos, tenemos cordialidad, tenemos educación, tenemos formas de expresarnos y de manifestarlos a los demás. Yo de lejos les puedo decir quién cree en Dios y quién no. Cuando yo voy al mercado, voy a comprar y veo a las personas con ciertas actitudes extrañas, como el que roba, el que se embolsa cosas del supermercado, la persona que se ofende por todo, la persona que quiere ser siempre primero, que no permite que los demás avancen. Esa persona no conoce a Cristo, no le han predicado a un Cristo de verdad. Esa persona solamente piensa en ella, en Él como personas. Yo les quiero decir, hermanos, de todo corazón, lo que dijo hoy Pedro y Juan a estos sumos sacerdotes del templo, los que mataron a Jesús, y los judíos. Les dijo: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Hermanos, nadie puede prohibir a una persona predicar a Cristo o predicar a Dios. Yo les pongo el caso. En México hace tiempo una persona quiso meter una ley donde a los sacerdotes se nos regulara lo que predicáramos o lo que enseñáramos delante de Dios. No podemos regular lo que Cristo predicó y no podemos decirle a una persona qué diga o qué no diga. Estamos en un país donde una de las máximas que tiene la Constitución mexicana es la libertad de expresión, no la libertad de ofensa, no. Una persona que entra a las redes sociales y se la pasa ofendiendo, inventando cosas, mintiendo, desmeritando a los demás, eso no es libertad de expresión, eso se llama libertad
libertinaje, se llama libertad de decir mentiras y de denostar, y eso no puede ser la libertad. La libertad de expresión es cualquier persona del mundo puede expresar en las redes sociales su manera de creer, su manera de seguir a Dios, su manera de entender a Dios, su manera de predicar la palabra de Dios. No podemos nosotros decirle a una persona que predique o que no predique de Dios, claro, sobre todo cuando representamos a una religión tan importante y tan grande como es la religión católica. Obviamente, hay personas que no son católicas y que predican cosas haciendo creer a la gente que son católicos. Tengan mucho cuidado. Esas personas a veces no tienen la autoridad y no tienen a veces el estudio suficiente para poder discernir y explicar las cosas de Dios. Pero a ver, yo les voy a poner el ejemplo y les mandamos un gran saludo al pueblo de Nicaragua, ¿no? Donde en Semana Santa les prohibieron hacer procesiones. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible en un país que es libertad de culto prohibirle a las personas vivir su fe como ellos siempre la han vivido, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que a los sacerdotes los tengan hostigados, que los tienen, nomás que no pueden decir nada, pero yo sí puedo decir, y sé que alguno me está viendo y se va a molestar y me va a decir infinidad de cosas. Y no me estoy metiendo en política, ni estoy diciendo nombres, estoy diciendo que una de las cosas bien importantes que no se les debe de olvidar a toda persona es la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y así como los católicos respetamos cuando hay una marcha del 8 de marzo, cuando hay una marcha de los maestros, cuando hay una marcha de bloqueos, cuando lo que sea, y incluso aprobamos algunas de estas marchas, ¿no? Algunos bloqueos. Así también cuando los católicos quieran sacar la procesión de un Cristo, de una Virgen en su pueblo, en su parroquia, debe de existir la libertad de expresión. Y el gobierno no debe de obstruir, debe de permitir. Porque el pueblo es un pueblo religioso y es un derecho la manifestación pública de las ideas, la manifestación pública de la religiosidad, la manifestación pública de lo que somos, de lo que creemos. Así que no le tengan miedo a los poderosos son poderosos ahorita por un tiempo, pero después se les va a quitar, ¿eh? Ténganlo muy presente, hermanos. Nadie, dicen que no hay mal que dure 100 años, ni quien que lo soporte, ¿no? Así que yo quiero animar mucho a todas esas personas que son perseguidos en su país, en su colonia, en su ciudad, incluso en un país como México. Yo conozco algunos lugares de México donde no se les permite a las personas hacer sus procesiones bien o lo que sea, ¿no? Apenas me enteré que en una ciudad del norte del país, en la frontera, un gobierno le quiso cobrar a la iglesia un impuesto por una procesión, ¿no? Por utilizar el espacio público. Señores, ¿a dónde vamos a parar si esas manifestaciones públicas son, aparte de religiosas, son culturales, son parte de un pueblo? ¿Cómo le voy a cobrar yo a un pueblo por sacar un carro alegórico, por llevar a una imagen en andas, por rezar su Vía Crucis en la calle, en días que son feriados? Realmente, Viernes Santo, Sábado de Gloria, casi no hay tráfico, la gente descansa, la gente se va al Vía Crucis. Entonces, tenemos que ser un poquito más condescendientes. Si tú, que eres presidente municipal, diputado, gobernador, presidente de un país, lo que seas, funcionario, no eres religioso o eres ateo, pues felicidades, que Dios te bendiga y te acompañe. Pero la mayoría de las personas no son como tú. La mayoría de los mexicanos somos católicos y tenemos un derecho libre a manifestar nuestras ideas en las redes sociales sin ofender a nadie. Y tenemos también un derecho legítimo, mucho antes de que tú nacieras, en este pueblo ya se hacían las procesiones. Deja que te digo, porque me encontré con un presidente municipal que no quería que el pueblo hiciera eso. Le digo, mira, antes de que tú nacieras, aquí en este pueblo que te vio crecer, esto ya se hacía, desde tu madre, desde tu padre. Así que no debes de oponerte a esto, como los sacerdotes del templo. Fíjense cómo fueron con Juan y con Pedro y les dijeron que les estaba terminantemente prohibido, dice, divulgar más a ese mentado Jesús de Nazaret, dice, y prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Hace poco me enteré, fíjense, en un país de Europa y también aquí en México, hubo una demanda de un señor allá por los estados del noreste
no, del sureste, yo estoy en el sureste, pero más todavía sureste, aquí es el sur, más bien en el sureste, me enteré de un abogado que metió una demanda ante la Suprema Corte de Justicia en México para que se prohibieran los nacimientos en espacios públicos. O sea, ya no se podía poner un nacimiento en un atrio de una iglesia o en una plaza pública. ¿Pero qué nos está pasando? Y él decía que porque él es ateo, dice, a mí me ofenden cuando veo manifestaciones públicas de una religión que no es la mía. Bueno, oiga, pues está muy ofendido usted. ¿No le ofende la televisión cuando sale prostitución, cuando sale pornografía, cuando salen personas albureras, mal habladas? Eso no le ofende. ¿Por qué hace esa demanda? Vean a dónde estamos llegando, ¿eh? Hay personas que apenas se suben a un ladrillo y ya se sienten superiores a los demás y quieren denostar lo que uno hace, y sobre todo yo me estoy refiriendo a las cosas de Dios. Hermanos, debemos de enseñarnos a exigir primero el derecho a manifestación. Nosotros tenemos derecho a manifestarnos y obviamente hay que ir a pedir permiso a las autoridades municipales o por lo menos avisar, porque también les voy a poner el caso. El otro día me enteré de un padrecito, allá en una parroquia de La Mancha, un señor cura, se peleó muy feo ahí con el alcalde. Salieron mal por cuestiones que no les voy a decir. Salieron mal, entonces no se hablaban, ¿no? Ni el señor cura le hablaba al alcalde, ni el alcalde al señor cura. Pero por debajo del agua se tiraban como el diablo y el ángel, ¿verdad? No sabemos quién sea el diablo y quién sea el ángel. Y luego el padre sacaba sus procesiones y no avisaba, y entonces se hacía un trafical en el pueblo, insoportable de sobrellevar, de organizar, y entonces el alcalde se enojaba con el señor cura y el señor cura le decía, pero es nuestro derecho, la libertad de expresión y que todo, sí, claro que sí, pero miren, hay autoridad en todos lados. Yo me quiero referir a todos los que son coordinadores de carros alegóricos, de procesiones, de peregrinaciones, de que van a hacer un cierre de calles, de que van a llevar a un muerto, de que van a poner un castillo, de que van a quemar pólvora, de que van a trasladar una imagen de un lado a otro. Nada nos cuesta, y yo les aseguro que está mejor si ustedes van al ayuntamiento donde ustedes viven y le dicen ahí al encargado de protección civil o al síndico o al mismo presidente, señor presidente, mire, el próximo sábado tenemos una peregrinación de tal calle a tal calle, queremos cerrar la calle, queremos venir a pedirle permiso. Hasta se los van a tomar a bien y hasta les van a mandar una patrulla. Luego ellos son muy acomedidos. La mayoría de los alcaldes en México son católicos y son personas que les gusta ayudar. Si ustedes van y le dicen al de seguridad pública, les va a decir, con todo gusto, necesitan una patrulla, seguridad, y lo hacen. Yo los eventos que he hecho siempre mando avisar al ayuntamiento o pido permiso. Siempre me lo han dado, siempre me han ayudado, siempre se han portado bien conmigo. ¿Por qué? Porque también las autoridades no adivinan. O sea, a veces nosotros los católicos queremos hacer lo que nos place y cerramos una calle y no avisamos, y resulta que viene un camión grande a surtir o lo que sea y ya no pudo pasar, ¿no? Entonces, nada nos cuesta a nosotros los católicos, sobre todo los que somos coordinadores, los que somos sacerdotes o encargados de una peregrinación, de una procesión, ir al ayuntamiento y avisar con días de anticipación y decir, mire, vamos a hacer este evento, queremos venir a avisarles y a pedir permiso. Les van a decir que sí. Y también las autoridades, cuando se surjan estas situaciones, oigan, pues me sorprende que a una parroquia le quieran cobrar un permiso en Viernes Santo por hacer una misa en la calle, ¿no? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué nos está pasando? Pues si eso siempre se ha hecho. No se pongan tampoco de importantes y de querer hacer circo, maroma y teatro ahí cuando todo siempre se había hecho así. Así que yo les invito, hermanos, viendo a estas personas que tenían estas amenazas, se sentían amenazados por los sumos sacerdotes. Ellos dijeron, primero está a obedecer a Dios que a los hombres. Yo les quiero decir, hermanos, que aunque ustedes no lo crean, muchos de ustedes valoran mi esfuerzo por predicar la palabra de Dios, pero no todos. También en la iglesia yo tengo retractores. Tengo personas que no están de acuerdo con mi forma de predicar o de hablar y se han opuesto rotundamente a que yo siga aquí.
Sin embargo, yo me he tenido que poner bravo, ¿verdad? Como se puso San Juan y San Pedro ante los sacerdotes que les dijeron: ustedes no nos pueden prohibir hablar de Cristo, porque primero está obedecer a Dios que a los hombres. Y entonces surge una controversia tremenda aquí entre los sumos sacerdotes y los apóstoles del Señor. Pero que así sea entre ustedes, no le tengan miedo a nadie. ¿Por qué le vamos a tener miedo a otros hombres por hablar de Dios? Yo les invito a todos los que son políticos que le entren bien duro a la política, y los que somos sacerdotes le entremos bien duro a la fe, y que si nosotros nos estamos portando mal, también los políticos nos llamen la atención, y cuando nosotros les digamos algo a ellos, no se ofendan. Si lo que decimos es verdad, seguramente se ofenderán, ¿verdad? Pero si no fuera verdad, pues no se ofenderían. Yo les agradezco mucho y les animo rotundamente: cuando a alguien les quiera prohibir hablar de Dios, respóndanle que primero está obedecer a Dios que a los hombres. Si ustedes pertenecen a algún movimiento de la iglesia, alguna asociación religiosa, alguna congregación, algún asunto que tengan por ahí, y algún día tengan un problema con la autoridad, con su superior, con otro sacerdote, con el obispo, con un hermano catequista, arréglense en privado, ¿verdad? No se le falta el respeto a un obispo cuando se presenta uno y le exige cosas. No se le falta el respeto, pero las cosas deben de hacerse en privado, no andar publicado en redes sociales cosas y después ir con el obispo. No, primero se va con él y se le explica y se le dice y se le pide una explicación, y yo les aseguro que la mayoría de los obispos están puestos y prestos para atenderles y ayudarles en estas situaciones que siempre surgen dentro de la iglesia. Pues que Dios nos bendiga a todos, y recuerden que primero está obedecer a Dios que a los hombres. Primero Dios, y no darle gusto a los hombres, porque nunca les vamos a dar gusto, sino a Dios nuestro Señor, con lo que nosotros predicamos, con lo que nosotros hacemos y decimos. Hermanos, les sigo invitando que nos busquen en los sitios oficiales. Fíjense que tenemos más de 40 sitios piratas en Facebook y en TikTok, donde nos copian los videos y no son videos de nosotros. Les invitamos a los creadores de contenido que ustedes mismos hagan sus propios programas y no estén tomando ni robando videos de los que nosotros con tanto esfuerzo subimos y hacemos todos los días. Y todos ustedes, los que ven aquí la misa o el programa Despertando Católicos, síganos en los sitios oficiales. Verifiquen desde dónde nos siguen. Mis sitios oficiales son Facebook, YouTube, Instagram, X y Twitch, Padre José Arturo López Cornejo, y tiene una palomita por ahí de verificación. Estamos verificados en todos los sitios, nomás en TikTok no, pero esperemos algún día nos den la verificación. Pues que Dios me los bendiga de todo corazón, hermanos. Les doy la bendición. Quédense a misa, sigue la misa a continuación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios me los bendiga mucho, bonito fin de semana y buen regreso de vacaciones. Hasta mañana. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística de este sábado. Tempranito les saludamos hasta sus hogares. Con este esfuerzo que hacemos todas estas personas de Acatlán, estamos celebrando esta misa. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos. Señor.
Buenos días otra vez a todos ustedes. Les saludamos aquí desde nuestra parroquia San Juan Bautista de Acatlán en esta celebración eucarística que ofrezco por todas esas intenciones que ustedes tienen guardadas en su corazón, y también pedimos por los pueblos de Acatlán, La Monera, Pochahuisco, Topiltepec, Mazatepec y Viramontes. Por todos ustedes pedimos en esta celebración y por todos los pueblos del mundo donde llegamos a través de los medios de comunicación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Todas esas intenciones que han puesto ustedes en este chat en vivo, ofrezco en esta misa, en este momento que es el momento de las intenciones. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, y pongamos atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábreme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le vivan fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya.
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado, al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Quiero fijarme hoy en la primera lectura, el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Hoy se sitúa los Hechos de los Apóstoles en Jerusalén, en el templo, otra vez. ¿Y quiénes son los protagonistas? Juan y Pedro, otra vez. Pero ahora parece que el lisiado que curaron ellos desde el lunes santo, ¿se acuerdan? El lunes santo traemos la lecturita de la primera lectura. Desde entonces sigue el lisiado y sigue el milagro que Jesús hizo a través de Pedro. Aquel tullido, que era un limosnero, que estaba pidiendo limosna y que le dice: Pedro, no tenemos oro, no tenemos plata, pero te damos lo que tenemos. Levántate por el poder de Jesucristo, y sucede el milagro en medio de mucha gente. Entonces aquello se volvió una algarabía. La gente quería escuchar a Pedro, quería escuchar a Juan, y entonces acuérdense, si ustedes y yo nos ponemos listos, ¿cuál fue la causa por la que mataron a Jesucristo? Aparte de para que se cumpliera la palabra de Dios, fue la envidia de los sumos sacerdotes y la incomodidad. Según ellos, la blasfemia de Jesús, que decía la verdad. Pero hoy aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles algo muy, muy interesante.
dice que los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, es decir, el poder del templo de entonces de Jerusalén, que era el centro del gobierno religioso de Israel, se reunieron y dijeron, y dice que estaban admirados de Pedro y Juan, que hablaban con mucha autoridad sin tener instrucción. Hagan de cuenta que es como aquellas personas que se dicen ser estudiadas, y tú o yo, que no tenemos tantos estudios, alguien nos escucha hablar y decimos, uy, ¿este de dónde sabe tanto? Pues si este es de un pueblillo que no sabe nada. ¿Qué se cree? ¿Qué nos va a venir a enseñar a nosotros este? Si nosotros somos personas estudiadas y preparadas. Suele suceder, ¿verdad que sí suele suceder? Cuando vamos a una ciudad donde a veces la gente se siente más importante que los que somos de un pueblito, como es mi caso, como es el caso de muchos de ustedes. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos estaban admirados de Pedro y de Juan por cómo predicaban. ¿De dónde saben estos? ¿Quién les enseñó? ¿Con qué autoridad hablan? Pero dice que nomás los escuchaban, pero no les podían decir nada porque estaba con ellos el lisiado. O sea, al que le hicieron el milagro estaba con ellos. Entonces la gente veía al lisiado caminar y los escuchaba. Por eso estos no podían decir nada, porque decían, si les decimos, ahí tienen a un lado el testigo, entonces así nos va a ir, mejor nos esperamos. Dice que se reunieron, ya ven cómo eran ellos, así en una reunión para confabularse contra ellos, y luego los mandaron llamar y les hicieron una advertencia. Les dijeron, mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. ¿Cómo ven? Dijeron, no podemos permitir que sigan predicando a Jesús. Por ningún motivo van a hablar ni van a predicar a Jesús. Ustedes dos, Pedro y Juan. Entonces ellos replicaron, fíjense, no se quedaron callados, y por eso mis respetos para Pedro y Juan. Le van a decir, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. ¿Se acuerdan el Evangelio cuando Jesús les dice ahorita en el Evangelio de San Marcos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio? Hay mucha gente que le da vergüenza hablar de Dios. Hay muchos católicos muy católicos, pero de Dios no hablan. Hablan de perfumes, de vestido, de ropa, de comida. Hablan del prójimo, de alcohol, de mujeres, de borracheras, de fiestas. Y no les da vergüenza decir malas palabras, albures, dobles sentidos, tener fotografías de desnudos ahí en sus celulares, tener porquería y media en su casa. Eso no les da vergüenza, andar fumando en la calle, drogándose, bailando y haciendo porquería y media. Eso no les da vergüenza. Pero hablar de Dios les da vergüenza. Mejor no digo nada. No vayan a decir que yo soy un beaturrón o que mejor no digo nada. Fíjense nomás qué mal andamos. ¿O me equivoco? No me equivoco. Hay mucha gente que habla de todo menos de Dios. Y eso hace que la gente esté vacía de lo que es. Por eso Juan y Pedro les van a decir, no. Ustedes dicen que nos van a prohibir. No podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto a Jesús. Y dice, está primero a obedecer a Dios que a ustedes. Así es, hermanos. Primero tenemos que obedecer a Dios que a los hombres. Dice, los miembros del Sanedrín los amenazaron y porque no encontraron manera de castigarlos, los soltaron. Se tuvieron que comer su veneno con su propio chocolate. Así que le pedimos mucho a Dios que nos ayude a ser valientes, a predicar. A mí hablar aquí por las redes sociales no es fácil, pero pues yo sé que me tupen bien duro algunos, pero también muchos lo agradecen. Yo les invito, hermanos, no tengan miedo a presentar a Dios como su Señor. No les dé vergüenza. ¿Qué les pueden hacer? Burlarse un rato de ustedes y ya. Que Dios nos ayude a todos. Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor y purificado nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo, te lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación
a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones de la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. A Cristo, que conceda su gloriosa resurrección, ha imulgrado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón y a los hombres que aún desconocen su victoria, y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidámosles que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de renunciar con él a una vida nueva. Oremos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos,
para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. No se hinquen hasta que ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor. Ayúdanos en la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia.
Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Un saludo de paz. La paz con ustedes. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estoy pensando en Dios.
Nos ponemos de pie. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Les agradecemos a todos ustedes, así que los invito a seguir aquí en nuestro canal, al servicio de Dios y de la Iglesia Católica, donde no solamente hay misas, también hay cursos bíblicos, hay cafés católicos y hay muchos videos para ilustrarnos. Que tengan un excelente sábado. Nos vemos mañana domingo, si Dios nos lo permite. Buen día para todos.